Y mi querido Toño, tal vez por eso, solo tal vez por eso, con las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador y con un Felipe Calderón en la mira, como lo ponen en la portada de la revista Proceso, sería importante rescatar las declaraciones de un Santiago Nieto, un titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, que nos concede una entrevista en su oficina y se pronuncia a favor del juicio a los expresidentes, de la consulta para enjuiciar a los expresidentes. Creo que ese extracto de la entrevista que nos concede Santiago Nieto también genera muchas reacciones y mucho dolor en ese sector calderonista. Esta es parte de la entrevista que usted puede ver en nuestro canal, en nuestros dos canales de YouTube, Sin Censura TV y Sin Censura Media, la entrevista exclusiva que nos concedió Santiago Nieto. Y lo voy a decir por qué, mi querido Toño. Ya cuando el presidente dice que hubo un narcoestado, ahora toman más fuerza estas palabras de Santiago Nieto, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Vea y escuche. Yo le quiero agradecer por su tiempo, por su amabilidad de siempre tomarnos la posibilidad de dialogar afuera del Palacio Nacional. Además ya la tenemos pendientes. Y además ya me la debían como 3 veces, me ha cancelado, doctor. Pero déjeme soltarle el lumbre para cerrar. ¿Ve Santiago Nieto a los expresidentes o a alguno de los expresidentes por fin investigado o enjuiciado? Se lo pregunto porque en Colombia tienen bajo arresto domiciliario a Álvaro Uribe. Y cuando pasan estas cosas en Latinoamérica, muchos mexicanos, entre ellos yo, nos preguntamos, ¿cuándo en nuestro México lindo y querido? Y usted está en una posición en la que ha hecho declaraciones, incluso recuerdo una al diario El País, en la que hablaba de que hay investigaciones que podrían llevarnos a los expresidentes. Yo aquí, frente a estas cámaras, le pregunto, ¿ve que va a caer algún expresidente? Esa es una gran... A ver, yo creo que hay que verlo en dos vías. Primero, las investigaciones pueden llegar a ellos. Sí, yo creo que es importante que lleguen. Y que se resuelva con los jueces lo que corresponde. Ahorita con lo que sabe de a ver, yo diría, a ver, lo planteo así. La pregunta sería, o la hipótesis, la línea de investigación sería la siguiente. En un sistema presidencial, en donde digamos, los presidentes juegan un rol fundamental, sobre todo pues, en la época de, digamos, sobre todo en el modelo priista, pero también con los panistas hubo esta posición. ¿Realmente habría forma de que no supieran el daño que le iba a ocasionar al país la compra del astillero por parte de Pemex en España, con una pérdida de 50 millones de euros, o la contratación de Odebrecht? Yo creo que no. Ahora, de eso, de la hipótesis hay que comprobarla y hay que seguir avanzando en la investigación. Que usted que dinero de Odebrecht corrupto había financiado la campaña de Enrique Peña Nieto. ¿Lo escribió usted? Efectivamente, esa era la hipótesis de trabajo que tenía yo en la FEPADE, viene en el libro de Sin Filias ni Fobias. Nosotros habíamos encontrado una ruta del dinero que llegaba a Emilio Lozoya, y el Marcelo Odebrecht, que es el que había hecho el planteamiento que ese dinero había ido para la campaña electoral. Digamos, faltaba completar esta última parte para ver si eso era cierto o no, porque como ministerios públicos no hay forma. Digamos, yo respeto mucho la posición de la figura del Ministerio Público, y la posición del Ministerio Público tiene que asegurar para efecto de que los jueces puedan liberar o no las órdenes de aprehensión. Ahora, también el presidente ha sido muy claro, él no está en la idea de enjuiciar a los expresidentes. De hecho, ha planteado una consulta, o que se tendría que realizar una consulta para enjuiciar a los expresidentes, y no solamente sería Peña Nieto, evidentemente sería Calderón, tendría que ser Vicente Fox. Para atrás, algunos de los delitos, o la mayor parte de los delitos, ya estarían prescritos, eso también hay que reconocerlo, pero ha planteado el presidente dos vías. Primera vía, una consulta para ver si se van a enjuiciar o no a los expresidentes, y ahí sí, Vicente, yo sería el partidario número uno de ir a votar porque sí se enjuicien a los expresidentes. Qué fuerte declaración. Yo sería el partidario número uno, dice Santiago Nieto. Y después le hago esta pregunta. Exagero si digo que no había manera que Felipe Calderón no se enterara de lo que hacía García Luna, Cárdenas Palomino. Exagero si
planteo que no había manera que Peña Nieto no se enterara de lo de Lozoya, y me dice Santiago Nieto, no exageras. Y rescato esta parte, mi querido Toño, porque es el titular de la unidad de inteligencia financiera que se pronuncia sobre el juicio a los expresidentes. Y hoy el presidente en la mañanera habla de un narcoestado en tiempos de Calderón. Ya son palabras mayores. ¿O qué piensas tú? No, definitivamente, no estamos hablando de cualquier cosa. Es que quiero insistir con esto. El nuevo presidente López Obrador, tal vez en un tono muy conciliador, asegura que en el pasado le mencionaban esta frase, este término, narcoestado, al referirse a otros sexenios. Y el presidente decía, no, yo creo que eso está muy fuerte, yo creo que eso no es correcto. Pero que ahora es innegable decir que el gobierno de Calderón fue un narcoestado, que el México del gobierno de Calderón fue un narcoestado. Yo quiero agregarle, un narcoestado infernal, absolutamente por lo que hemos vivido en estos últimos años, por la gran ruina en la que nos deja Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, fue verdaderamente infernal. Ahora bien, qué interesante escuchar a Santiago Nieto decirte que pues él tiene sus investigaciones, él estaba siempre por todo lo que tenga que ver con la justicia, esa constante y perpetua voluntad de darle a cada quien lo que le corresponde, el Estado de Derecho, pero también ese ideal que tiene de que se acabe la corrupción, de que se acabe la impunidad, y en eso tal vez choca con el presidente López Obrador, no en lo de la impunidad y la corrupción, sino en el hecho de que él sí quiere que se juzgue a los expresidentes. Incluso hoy en la mañana también el presidente dice, yo no estoy de acuerdo todavía con esto de que se le juzgue a los expresidentes, pero será el pueblo el que decida. Santiago Nieto te dice que no, Vicente. Dice, no, miren, voy a ser el primero en votar para que juzguen a un Felipe Calderón, a un Enrique Peña Nieto, a un Vicente Fox. Dice, bueno, a lo mejor con Cedillo y Salinas pues ya prescriben una serie de delitos por ahí, pero al menos estos tres, sí. Y además me llama mucho la atención para cerrar este tema y las declaraciones de Santiago Nieto. Incluso en el círculo íntimo, en el grupo de confianza del presidente Andrés Manuel López Obrador, se vale disentir, se vale pensar diferente. El presidente dijo en una mañanera, yo voy a votar en contra del juicio de los expresidentes. Si se da la consulta, yo voy a votar en contra. ¿Qué nos dice a nosotros en la entrevista Santiago Nieto? Yo voy a ser el partidario número 1 de que se enjuicie a los expresidentes. Ahí se las dejo de tarea. 2 hombres luchando desde, pues obviamente, esta trinchera contra la corrupción, pero que tienen diferentes opiniones. Me llama mucho la atención